El género del horror no está exento a tener títulos que, si bien fueron excelentes y tuvieron buena crítica por parte de los usuarios y de las páginas especializadas, estos llegaron a tener cierto fracaso a la hora de comercializarse, ya sea por las bajas ventas o porque quedarían en el olvido rápidamente a pesar de incluso haberse lanzado algunos de forma gratuita. Para no sonar repetitivo por lo malo antes mencionado, hablaremos de lo bueno que ofrece cada título en esta lista. Es una pena que Cryostasis Sleep of Reason se lanzara exclusivamente para Windows, ya que este juego sin duda habría impactado a un público más amplio. Cryostasis es un juego de terror psicológico ambientado en el bioma ártico. El jugador asume el papel de un meteorólogo, miembro de la tripulación de un barco hundido. Al encontrar a sus compañeros muertos, puede alterar el tiempo y cambiar sus decisiones pasadas, con el objetivo final de evitar que el barco se hunda. A pesar de ofrecer una experiencia aterradora de lucha contra el frío y los recuerdos del pasado, su ritmo lento puede resultar frustrante para algunos jugadores. Sin embargo, sigue siendo un gran juego que ofrece una interesante aproximación al género del terror psicológico. Mientras Capcom rehizo sus juegos clásicos de terror perfeccionando su jugabilidad de survival horror y puliendo los gráficos para que coincidan con el estándar actual de los videojuegos modernos, podemos revisar la idea de los controles de tanque, los ángulos de cámara fijos y los diseños de niveles pequeños, pero con capas al jugar a nuevos juegos de terror de estilo retro. Estos suelen estar pixelados, conservando el mismo aspecto visual y la estética del primer Resident Evil. Pero ¿qué pasaría si tomáramos estas ideas y los implementáramos en gráficos modernos? Hollow Kukan, el mejor juego tipo Resident Evil que combina elementos clásicos del survival horror con una narrativa de Silent Hill, ambientado en el Japón rural. La oscura historia de Hollow Kukan ofrece puzzles que no se pueden completar sin retroceder. Ambientado en una casa, debes recorrer su construcción laberíntica mientras un monstruo te persigue. Al igual que en Amnesia, la misteriosa historia de Hollow Kukan se narra a través de la recopilación de notas. Es un gran juego de terror que toma componentes clave de las mejores franquicias de terror y los combina para una experiencia sigilosa y desafiante. Extermination se estrenó en 2001 y fue uno de los primeros juegos de survival horror para PlayStation 2. Aunque el equipo creativo incluía miembros del equipo de Resident Evil, este juego ofrecía mucha más acción. Comparte mucho con The Thing, ya que se centra en un oficial de operaciones especiales que investiga extraños sucesos en una base del Polo Sur. Las criaturas dan miedo y si muerden al jugador, la partida se acaba cuando la infección se activa. Los controles del juego resultarán familiares a cualquiera que haya jugado a Silent Hill, pero tiene un giro interesante. El jugador puede ponerse en primera persona al usar una pistola para apuntar con la mira. Los gráficos no se comparan con los de otros juegos de survival horror del mercado, pero tiene esa acción narrativa tan familiar que encanta a los fans del género de terror y supervivencia. Seekers, el desarrollador en solitario de Lethal Company, también nos trajo It Seals, un terrorífico juego del gato y el ratón. It Seals es un juego de terror con múltiples modos que siguen la fórmula de Pac-Man, un laberinto gigantesco del que debes escapar, y como siempre eres el que lo tiene todo. Los gritos y el pánico son inevitables, pues algo acecha en la oscuridad y no hay tiempo suficiente para planificar una estrategia. Justo cuando te has acostumbrado a cómo se juega, el siguiente modo tira las reglas por la ventana, donde debes adaptarte de nuevo si quieres tener alguna posibilidad de sobrevivir. No se puede expresar lo aterrador que es It Seals, haciendo que Lethal Company parezca un juguete de niños en comparación. Es espeluznante, claustrofóbico y aislante. No hay forma de ganar si no prestas atención y te adaptas a las reglas, porque los monstruos mandan en estos reinos y están hambrientos de diversión. En Nosferatu The Wrath of Malaki, el protagonista viaja a Pensilvania para asistir a la boda de su hermana con un conde rumano. Sin embargo, resulta que el conde era un vampiro y que su familia ha sido encarcelada por él. Los diálogos y escenas del juego provocan escalofríos y miedo al jugador. Lo más singular es que la disposición del castillo se genera aleatoriamente al principio de cada partida, lo que aumenta su rejugabilidad de una forma que casi ningún juego contemporáneo puede igualar. Puede que Led Hogwarts sea adorable a simple vista, pero hay algo siniestro acechando en el fondo. Al volver a la escuela por la noche a recoger tus tareas, las persianas se cierran tras de ti. No eres el único aquí. Al igual que Crow Country y Fear the Spotlight, Led Hogwarts es un juego de terror retro con un enemigo que patrulla, pistas entregadas en notas escritas a mano y rompecabezas ingeniosos que requieren retroceder para resolverlos. Led Hogwarts no tiene nada de especial que lo convierta en un producto independiente en comparación con los juegos de terror retro clásicos o modernos, pero es un juegazo que deberías probar si eres fan de Silent Hill, Resident Evil y Fatal Frame.
Cold Fear fue víctima de su fecha de lanzamiento. El juego salió el mismo año que Resident Evil 4 y debido a que ambos tenían algunas similitudes, fue comparado injustamente con la obra maestra de Shinji Mikami. Sin embargo, Cold Fear hace lo justo para diferenciarse del lanzamiento de Capcom. Combina algunas de las mejores mecánicas del survival horror con sensibilidades modernas. Cold Fear emplea controles de tanque que cambian a una vista en tercera persona por encima del hombro al entrar en combate. El combate es divertido y el equilibrio entre indefensión y capacidad mantiene la jugabilidad tensa y emocionante. El juego se ambienta en un barco abandonado y los jugadores controlan al guardacostas Tom Henson mientras se investiga la desaparición de un equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Una vez allí encuentra a la tripulación muerta o transformada en zombies. Lo que Cold Fear logra es su atmósfera. Las cubiertas empapadas por la lluvia y el rítmico balanceo del barco generan una sensación de soledad, ya que Tom está literalmente perdido en el mar. Los interiores húmedos, mohosos y mal iluminados crean una experiencia altamente inmersiva y aterradora. Un gran juego eclipsó este lanzamiento de 2005, pero merece su lugar en esta lista de juegos de terror de supervivencia imprescindibles. La serie Clock Tower ha tenido dificultades para encontrar un público amplio a pesar de sus numerosas innovaciones y su singular jugabilidad basada en acechadores. Sin embargo, si tuvieras que elegir un solo juego de esta franquicia, sin duda sería Clock Tower 3. Al adoptar un estilo de presentación ligeramente más cinematográfico e incorporar algunos cambios clave en la jugabilidad, Clock Tower 3 logra mostrar con eficacia las atmósferas góticas, los enemigos de pesadilla y los sustos increíbles que la han convertido en una de las series más memorables e intimidantes del mundo del terror. Fears of Farum es un juego de terror independiente episódico de Rey. El primer episodio, Home Alone, aborda un escenario de invasión de una casa con una ejecución sorprendentemente efectiva. El segundo episodio, Norwood Hishik, aprovecha al máximo el cliché del motel espeluznante. Escuchar que llaman a la puerta mientras se vislumbra un extraño a través de las persianas resulta tan aterrador como suena. Si quedar atrapado en un manicomio embrujado por centésima vez te parece aburrido, sin duda te recomendamos probar Fears of Farum, un juego más realista. Jupiter Hell es un roguelike ambientado en un universo de ciencia ficción con aires noventeros en las lunas de Júpiter. El juego enfrenta a un solitario marine espacial contra abrumadoras fuerzas demoníacas, destroza zombies, demonios y monstruosidades innombrables con armas clásicas como escopetas, ametralladoras, cañones de riel y la fiel motosierra. Desde una vista isométrica, hay muchísima acción a la vez en este Doom que fusiona los roguelike, con una excelente banda sonora de heavy metal y suficiente sangre y vísceras para enorgullecer a Doom. Vale la pena probarlo. Los años 70 y 80 vieron el estreno de una plotora de películas de terror, que solían presentar a adolescentes con un final prematuro. Norbury Grove es claramente un homenaje a películas como Viernes 13 y Halloween. En lugar de asistir a un concierto de rock, el personaje del jugador se topa con un maníaco sediento de sangre que lleva una calavera de animal como máscara. El objetivo de Norbury Grove es simple: escapar. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el asesino es inusualmente rápido para cazar al jugador. Dejar atrás al demonio en un espacio reducido no suele ser muy bueno. Esconderse es una estrategia mucho más sutil, aunque más estresante para sobrevivir. The Voidness demuestra el poder de nuestra imaginación y cómo puede manifestar imágenes más aterradoras que las que se muestran en pantalla, tomando la fórmula habitual de los simuladores de exploración y ayudándote con una mecánica que te pone nervioso al instante. The Voidness es un juego de terror único, solo por su función lidar, con un escáner en la mano como único medio para comprender tu entorno. La oscuridad te envuelve, agudizando tus sentidos. Las estructuras se muestran como diminutas colecciones de píxeles, organizadas en grupos de colores. Todo lo que está en rojo es una amenaza que se tambalea en la oscuridad, persiguiendo todo lo que se mueve. Esconderse del horror no servirá de mucho con el micrófono abierto, lo que aumenta esa sensación de aislamiento. La penumbra se extiende por la estación espacial donde desapareció tu tripulación. Averigua qué les ocurrió aventurándote en el vacío y espera salir sano y salvo. James es el creador de juegos de terror corporal de baja resolución como Discover My Body y Water One World. Regresan con uno de sus primeros juegos completos, Grounding My Grandpa. Pasas la mayor parte del juego jugando como una niña que se esfuerza muchísimo para que su vuelo crezca. Si has oído bien, con una serie de minijuegos cuestionables. La jugabilidad de Grounding My Grandpa es más original que la de la mayoría de los juegos lanzados en los últimos años. La historia es una escalofriante historia cronomergiana, de amor y pérdida, así que pruébalo.
En Clive Barker's Undyne, el jugador investiga los fenómenos paranormales que han matado a la familia de un amigo. Ofrece una impresionante combinación de terror, acción y resolución de puzzles, y la aprobación de Clive Barker lo sitúa claramente por delante de los títulos de terror. Undyne también es bastante peculiar por ser una obra de época, que sigue un investigador paranormal irlandés en la década de 1920. Dada la experiencia de Clive Barker en diferentes formatos de terror, Undyne es una excelente introducción a los juegos de terror para los no iniciados. El Paso del Sword es un shooter neo-noir sobrenatural en tercera persona. Caza hombres lobo, ángeles caídos y otras criaturas malditas en una vívida carta de amor a cámara lenta a los clásicos de acción. Ábrete paso a través de un motel que cambia la realidad, piso a piso sangriento. Salva a las víctimas de Drácula, señor de los vampiros. Destruye el villano que amaste, incluso si eso significa morir tú mismo. Si te gusta la banda sonora demoledora y una jugabilidad trepidante, no te pierdas El Paso del Sword. Otro juego de terror gratuito y corto es The Well, un aire Lovecraftiano constante, con un diseño artístico y una dirección más sencillas que en otras entregas. El terror de The Well se transmite a través de imágenes y diálogos pixelados e identificables. Su simplicidad te permite concentrarte en tu único objetivo, llegar al fondo del pozo, pero el pozo es infinito, y cuanto más avanzas más sobrenatural parece. Parecido a algo sobre lo que Junji Ito crearía un cuento, The Well no es un juego terriblemente aterrador, pero sí transmite una inquietud asfixiante a medida que te hundes más y más en su contenido. Ambientado en un retiro espiritual en una isla remota, The Chan comienza con un fin de semana tranquilo y pronto se transforma en terror, después de que un canto grupal abra de Gloom, una dimensión psicodélica de terror que se alimenta de energía negativa. Interactúa con un elenco recurrente de personajes, desentraña la compleja historia de la isla y presencia aterradoras revelaciones sobre el cosmos. Si bien el tema de las enfermedades mentales no está muy bien tratado y la actuación no es excepcional, este juego de acción y terror en tercera persona ofrece mucha diversión, donde deberás aprender a equilibrar mente, cuerpo y espíritu. No esperarías que un juego con gráficos al estilo del Atari 2600 fuera tan aterrador, pero Fate Unholy Trinity tiene una forma de desafiar las expectativas. El limitado doblaje del juego siempre resulta perturbador, y el aspecto visual oscila entre lo detallado y lo inquietantemente minimalista según las exigencias de la escena. Fate Unholy Trinity plantea una pregunta importante: ¿qué pasaría si las afirmaciones de los autores del pánico satánico de los 80 fueran reales? ¿Y si Bárbara de la Asociación de Propietarios tuviera razón sobre las sectas demoníacas en los suburbios desde el principio? Aunque ridícula a primera vista, la historia logra ser cautivadora a pesar de su premisa. Siendo sinceros, la palabra juego de terror exclusivo para Kinect probablemente te expliquen por qué mucha gente ni siquiera se molestó en jugar a Rise of Nightmares. De hecho, los controles de movimiento de este juego podrían ser su peor punto débil. Sin embargo, si miras más allá de la plataforma, encontrarás una experiencia de terror retro más que sólida, que experimenta con suficientes ideas nuevas, como para que la ya satisfactoria jugabilidad de terror fundamental de este título resulte novedosa. Este juego de terror desmesurado, casi arcade, merecía un público más amplio. Una carta de amor a los clásicos de supervivencia y acción y terror. You Will Die Here Tonight combina a la perfección la exploración de arriba hacia abajo con el visceral y trepidante combate arcade de disparos en primera persona. Resident Evil Gaiden finalmente recibe su merecido. Esta es la primera incursión de Spiral Bond Interactive en el mundo de los videojuegos, y ya han demostrado ser un equipo a tener en cuenta. Lejos de los horrores de los espíritus malignos y demonios, Cat Lady es un juego de terror y suspenso psicológico que gira en torno a la idea del suicidio. Nos presenta a una mujer llamada Susan Ashworth, quien vivía sola, sin familia ni amigos, creyendo que no tenía futuro. Susan comenzó a contemplar el suicidio como la única forma de escapar de su soledad, pero todos sus planes se verán truncados con la llegada de 5 misteriosos desconocidos que lo cambiarán todo.
Condemned Criminal Origins de 2005 y está empezando a recibir el cariño que merece, pero la secuela de este clásico del terror de 2008 sigue siendo un crimen a día de hoy. Si bien Bloodshot puede no tener tantos momentos memorables como su predecesor, introduce algunas mejoras inteligentes respecto al Condemned original que realmente permiten apreciar la sorprendente profundidad del sistema de combate de este título y cómo hace que incluso los encuentros básicos con enemigos resulten apropiadamente intimidantes. Los fans del ya mencionado Murder House también disfrutarán de la emoción del Blood Wash. Ir a la lavandería parece bastante inocente, pero la situación se vuelve mucho más peligrosa cuando el temido destripador de úteros aparece en escena. Una vez más, los gráficos inspirados en la PlayStation 1 seguramente atraerán a un subgrupo de jugadores que disfrutan de la estética retro. El factor escalofriante de este juego se intensifica al máximo, así que quienes disfruten de una tensión gradual antes de que la sangre empiece a derramarse serán fans de Blood Wash. Los fracasos de Nocturne son al menos tan notables como sus éxitos. Los controles y la cámara de este juego suelen ser pésimos, representativos de una época del género que algunos prefieren olvidar. Sin embargo, el legado de Nocturne como uno de los grandes clásicos de culto del género no es simplemente una cortesía concedida de una experiencia encantadora. Este increíble juego se inspira en el espíritu del mismo terror clásico para ofrecer una experiencia memorable que casi recuerda un episodio de los Expedientes Secretos X, protagonizado por Van Helsing. Este juego merece un remake, una remasterización o incluso un relanzamiento en condiciones. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de terror? ¿Cuáles de estos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.